Hoy está con nosotros Dervis López, director de Fundea, y hoy nos va a hablar acerca del turismo cultural en el Parque Nacional El Ávila. Bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Dale, muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros como Fundea, Fundación Historia, Ecoturismo y Ambiente, la historia siempre ha sido muy importante. Cada camino está lleno de historias. Lo que nos hemos hecho es dedicar a investigar qué historias hay, y cuando buscamos la manera de transmitirlas, nos encontramos de que mucha gente no le gusta la historia. Pero entonces, a través de recorridos culturales es nuestra excusa para poder enseñar esa historia. Entonces empezamos a crear rutas temáticas a los diferentes puntos, en diferentes lugares, y en el Ávila empezamos a crear, ahí iniciamos. La primera fue en La Guaira, porque arriba hay unas fortalezas, y empezar a contarle a las personas de que esa fortaleza es importante porque defendían ese espacio que había entre La Guaira y Caracas, que hay un camino colonial, que hay fortalezas, que hay fortines, que hay restos de haciendas, restos de ferrocarriles, y eso empezó a maravillar muchísimo a las personas y querían conocer muchísimo más de esa historia. Nuestro trabajo ha sido de investigar con todos los abuelos que viven en el lugar, documentos, archivos, y bueno, nos ha llevado de que ya durante 14 años muchísimas personas se han fascinado con esa historia, tanto que quieren saber más. Fíjese, sí, es verdad, porque existen muchas rutas que conocemos en toda Venezuela, las personas que quizás no son directamente de aquí, incluso personas que son de acá, las rutas normales, que si el teleférico, que si subes en los jeeps hasta el Ávila, o Sabasnieves, o que van caminando quizás por Cotizas. Pero ahora bien, esto que nos estás diciendo, este punto histórico, que incluso cuando uno sube quizás en los jeeps, esa callecita por la que subes, tienes también su historia, ¿no? Sí. Ese antiguamente fue el Camino Real, que era el camino de Cotizas, y que el primer vehículo que llega a Galipán sube justamente con la construcción del teleférico. Se tuvo que hacer la pica para poder llegar los vehículos que iban a trabajar. Aparentemente fue un Unimog. Todavía no lo hemos confirmado, pero hasta allí, porque eran los camiones de trabajo que tenía la gente del teleférico. Es decir, a las personas que cada lugar, cada nombre que tiene el Ávila está acompañado de historias. Por ejemplo, llamamos Sabasnieves, pero muy poca gente sabe que Sabasnieves fue un guardaparques que se dedicó a amar esa montaña, que tenía o estaba residenciado allí justamente como guardaparques, pero que lo podías ver en cualquier lugar sembrando, organizando, planificando, y que cuando él fallece le rinden un tremendo tributo en llamar a todo ese sector que él tanto cuidó con su nombre. Y si hablamos quizás de esas leyendas que pueden tener, que muchos de nosotros no conocemos, ¿podrías comentarnos acerca de la de Noche? No, Canoche. Doctor Canoche, ya hablándolo en español. Mira, hay leyendas que están muy llenas de historias reales. También hay otras leyendas de personajes que todavía no hemos confirmado que sí llegaron a existir. Pero para mí, el doctor Canoche es uno de los personajes más fascinantes, porque lo que se ha aumentado es la leyenda negra del médico loco, científico, que estuvo metido en el Ávila, que embalsamaba y tenía un mausoleo, pero nuestra investigación nos ha dado que fue un gran hombre de ciencia, científico, que vino a un país que estaba atrasado y todos sus trabajos lo veían como brujería, como algo extraño. Y bueno, muchos dicen que él compró esa montaña para aislarse. No, compró esos terrenos donde construyó su hacienda y su mausoleo, justamente era porque ese era el clima muy parecido a Europa. Casi todos los europeos que llegaron a La Guaira buscaban estar en Galipán porque Galipán les recordaba a Europa por el clima y por los alimentos que habían allí. Eso fue lo que hizo el doctor Canoche. Ok, y también ustedes dentro de estas rutas que son ecopatrimoniales, ya que nos está hablando el doctor Canoche, que quizás nosotros o muchas personas no conocen esa historia, esta ruta que se presta o que se presenta con relación a la historia de él, ¿cómo es ese recorrido? Mira, llegamos a San José de Galipán, que es uno de los poblados más antiguos de Galipán, y de allí comenzamos ya a caminar. Aproximadamente es hora y media de caminata por un camino real, es decir, un camino de la época de la colonia, hasta llegar al sector del Palmar de Cariaco, que es donde estaban las tierras del doctor Canoche. Allí nos vamos a encontrar un gran mausoleo, que parece un gran castillete metido en plena montaña, donde él tenía a sus familiares embalsamados. ¿Por qué embalsamaba en un mausoleo?
porque en aquella época, aquellas personas que no eran católicos no podían estar enterrados en cementerios católicos. Y Canoche y su familia eran protestantes. Entonces, aquellas personas que tenían dinero o tierras podían pedir un permiso y crear un cementerio privado en sus haciendas. Hay muchas haciendas en Venezuela llevadas a eso, que muchos extranjeros pidieron el permiso y enterraron sus familiares allí, porque no se les permitía en los cementerios ni en las iglesias. Es por eso que el doctor Canoche en su hacienda pide el permiso, pero él no hace un cementerio. Como él ya estaba trabajando el embalsamamiento, él colocó allí unos nichos donde colocó a sus familiares embalsamados. Wow, qué interesante esta historia, ¿no? Pero a ver, es bien fuerte todo esto que se maneja, quizás un poco raro para nosotros los venezolanos que tenemos otra cultura totalmente distinta, sí, pero es fascinante a la vez. Ahora bien, las personas que quieran hacer este tipo de recorridos o conocer un poco más de la historia particular de Canoche, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden contactar? ¿Cómo es ese proceso? Mira, nos pueden contactar a través de nuestras redes, @fundea, FUNDHEA, H entre la D y la E, y ahí estamos completamente para servirlos. ¿Estos recorridos son a partir de qué edades podrían ser? Mira, quizás? Nosotros buscamos que sean mayores de 6 años, aunque han ido niños de 5 y 7 y menores, pero cada ruta tiene una logística. Por ejemplo, para Canoche siempre pedimos que sean niños mayores de 6 años y siempre pasamos una encuesta médica porque hay una caminata y muchas personas a veces no están adecuadas a caminar en montaña. Entonces, justamente yo soy paramédico, rescatista de montaña, entonces hago una evaluación y les puedo decir si pueden participar o no pueden participar. Otra de las leyendas que también es fascinante es la de un conde italiano que se vino a vivir en el Ávila y por aquí por la zona de Toparvelo, cerca de Petare. Y él se llamó Mestiatis, Adolfo Mestiatis. Ahí nos quedan las ruinas y justamente también el lugar tomó su nombre. Se llama Mestiatis en el Ávila. Perfecto. Esa historia más allá quizás de lo que vemos, bien lo comentábamos anteriormente, antes de estar al aire con ustedes, esas rutas que quizás tenemos después de la historia, ¿no? Porque lo que estamos acostumbrados a ver en los libros, las fechas. ¿Cómo fue que me comentaste que me pareció muy interesante? Un resumen de la historia oficial de Venezuela son héroes, fechas, batallas, causas y consecuencias. Exacto. Y así se nos va a la escuela y el liceo. Pero la historia que nos cuentan los abuelos, esa nunca la olvidamos. Esa la recordamos inclusive cuando ya tenemos hijos y cuando tenemos nietos. Y la empezamos a retransmitir. Entonces en ese momento nuestro abuelo o esa persona mayor que nos contó algo se está convirtiendo en un puente cultural entre una generación a otra. Y eso es donde ha pasado todas nuestras historias, todas nuestras hazañas como pueblo. Eso, hazañas que no nos cuentan los libros. Perfecto, y es que de allí vienen muchas de esas tradiciones que decimos, lo hacemos de forma ya natural porque nos las enseñan, pero no sabemos de realmente cuál fue el origen. Es así, pero en este caso, me imagino que eso fue lo que te inspiró a ti siendo paramédico, como sí, bien me comentabas, a estar quizás adentrado en todas estas rutas y en esta historia que le brindas sí, a toda Venezuela. Como paramédico y rescatista, mi trabajo era el Ávila, mayormente en la vertiente norte del área que da hacia el estado Vargas. Okay. Porque es el lugar donde más se perdían las personas y es el lugar donde no había mapas, pero es el lugar más bello porque cuando te vas al camino y empiezas a ver inmensidades, ruinas, la belleza del paisaje, llega un momento que te sales del camino porque quieres ver qué más hay. Y es ahí donde empezamos nosotros también a hacer, como rescatistas, un recorrido para conocer todas las rutas y empecé a ver un montón de cosas maravillosas que empecé a pedir a los pobladores. Fíjate algo, el Ávila, antes de los años 50, había una infinidad de pueblos, inclusive muy altos, que cuando se crea Parque Nacional, todos estos pueblos fueron eliminados. Fueron expropiados, porque la idea de un Parque Nacional es que todo se recuperara para la parte natural. Pero muchos pueblos se negaron a irse. Por ejemplo, tenemos Galipán, que se negó a ir, muchos entregaron, otros no. Tenemos Quebra de Cariaco, que prácticamente fue eliminado, ahorita hay pequeños pobladores. El pueblo de Cebucán, justamente en montaña arriba, más arriba de la urbanización Cebucán, fue eliminado. Y bueno, quedó el nombre porque la urbanización retoma ese nombre. Y ahí es donde nacen también la historia de esos pueblos, la historia de esos lugares. Por ejemplo, por la carretera vieja de Caracas a La Guaira, hay un pueblo bellísimo que lo único que hicieron fue quitarle los servicios y los techos y lo dejaron abandonado.
es el pueblo del Zigzag, que era el pueblo de los trabajadores y empleados del ferrocarril Caracas-La Guaira. Entonces imagínate caminar, cruzar todo un bosque, un matorral, y cuando de repente llegas tienes un galpón de 5 metros de altura, de 5 metros no, disculpa, de 5 pisos de altura, porque era la planta eléctrica del ferrocarril, y cuando caminas más allá consigues una plaza, una capilla, todo eso, pero abandonado, lleno de matorrales, y tú dices, wow, ¿qué fue lo que se vivió aquí? ¿Y por qué esto está abandonado? Empezamos a averiguar, y bueno, conseguimos de que eso fue lo que ocurrió en muchísimos pueblos del Ávila, y otros que se negaron a morir, que todavía existen en el lugar. Es así, son muchas las historias, desde ¿Así? quizás el sándwich de pernil, que es muy emblemático cuando Así suben es. quizás al Ávila, así como el teleférico. Entonces vamos a hablar del sándwich de pernil antes de comenzar a conocer cómo fue el proceso de creación del teleférico de Caracas. Bueno, pero la historia está muy ligada, porque con la construcción del teleférico había una gran cantidad de empleados que habían que alimentar, y bueno, buscando la logística de cómo poder tener a alguien que cocinara para estas personas, buscaron en la bodega del pueblo al señor Juan Irene, que era Juan Irene Silva, que era el bodeguero, pero hacía comidas para uno que otro viajero. Entonces le dijeron a él, mira, te vamos a contratar para que haga comida para estas personas, y él empezó a buscar a qué hago ahora. Él tenía cochinos allí en su granja, tenía un horno que estaba en la sala de su casa, y él empezó a hacer pan, empezó a preparar los cochinos al horno, y bueno, lechugas y tomates de su conuco. Y empezó a servir sándwiches de pernil a esos trabajadores, que era el almuerzo. Estos trabajadores, después que ya estaban listos el teleférico y todo lo demás, todos ellos y sus familiares querían saborear eso que ellos comían todos los días. Y el señor empezó también a hacerlo públicamente. Y se creó como ya un hito, un ícono del pueblo de Galipán, tanto que ahorita puedes conseguir en todos los negocios, y cada uno con su sabor y su receta familiar, sándwich de pernil. Pero el sitio original y la receta original se mantiene en un negocio que se llama El Merendero de Galipán, porque es allí justamente donde está la bodega La Chivera. Oye, pero qué interesante, ¿no? Cosas que pasan qué cosas. Ahora bien, la historia de la construcción de lo que fue el teleférico, o lo que es el teleférico, que por cierto, mi Venezuela ya está activo, y todas aquellas personas que se quieran venir a Caracas y que quieran ir, porque estuvo un tiempito parado y la ruta era solo por rústicos o a pie. Entonces ya creo que esta semana fue que ya aperturaron nuevamente lo que fue el teleférico, lo que es el teleférico Guaraíma Reparo. A ver, háblenos de esa historia, de cómo fue la construcción. Mira, el proyecto de construcción de un teleférico en el Ávila remonta por allá a 1895. Se dio la aprobación y empezaron los trabajos, pero el gobierno tuvo que quitar el contrato, porque en esa época los contratos eran leoninos, y la empresa que estaba construyendo no estaba construyendo con el nombre de teleférico, sino como ferrocarril aéreo. Y bueno, como los contratos eran leoninos monopólicos, la empresa del ferrocarril Caracas-La Guaira salió reclamando, porque el contrato decía que en su área cercana no iba a haber ningún otro ferrocarril trabajando. Y por eso el gobierno cerró la construcción. De eso tenemos el proyecto y 2 imágenes que salió en el Cojo Ilustrado, una revista cultural de la época. Y bueno, de allí hasta los años 30 se empieza a hablar de crear un teleférico para los turistas, pero el proyecto era justamente en la cima del Pico Oriental. Los que sabemos que vamos al Ávila sabemos que ahí no hay agua, no hay una gran caminería donde se pueda construir una carretera, y bueno, eso dificultó el proyecto. El proyecto es desengavetado en los años 50, se lo muestran a Marcos Pérez Jiménez, y bueno, Marcos Pérez Jiménez pide a los especialistas que busquen un lugar idóneo para hacer ese proyecto. Y bueno, se busca que sea Galipán, porque Galipán ya hay un pueblo establecido, hay agua, y hay caminerías que habían que mejorarlas. Por ejemplo, esa entrada a Galipán que fue mejorada y es la carretera actual que tenemos de Cotiza. Perfecto. Y bueno, justamente la construcción del teleférico hizo que mejorara las condiciones del pueblo de Galipán, porque empezaron a tomarse otras fuentes de empleo. Antes solamente se dedicaban a la agricultura, y después de construido el teleférico empieza lo que es el trabajo del turismo en Galipán.
aunque ya existía, pero era un turismo rural, eran grandes personas que se montaban a caballo o en mula y subían a Galipán y pasaban varios días allá arriba. Porque como te dije anteriormente, todos los extranjeros que estaban aquí en Caracas y en La Guaira tomaban a Galipán como para estar cerca de Europa. Perfecto, esa historia y ese clima, como bien nos comentabas anteriormente. Y todavía queda eso, porque los más pequeños pueden montar a caballo, en burrito también, allá arriba para vivir y revivir, pero recrear tienes la esos momentos. comodidad de ahora de subir en rústicos, un turismo un poco más adecuado, si no puedes subir en el teleférico. Hay opciones. Pero antes era la antigua, o te ibas en burro o te ibas a pie. Ah, bueno. También hablar de los fortines que se encuentran en el Ávila. Bien nos comentabas anteriormente que dentro de lo que fue tu inspección como profesional rescatista, pues pudiste ver muchos lugares puntuales en los cuales podría las personas tomarse fotografías, ver esa parte histórica. Háblanos de ello. ¿Cuántos aproximadamente has podido ver a lo largo de tus recorridos? Mira, en el Ávila hay justamente en lugar del Camino de los Españoles hay 5 ruinas de fortalezas. Ya aquí mi amor y mi pasión nació mucho más allá, mucho antes de ser rescatista, porque como muchacho, como adolescente, uno buscando con ganas de quemar energía, mientras que todos mis compañeros del liceo iban para fiestas, yo me dedicaba a irme a la montaña, a recorrer todo eso. Y el día que yo llegué a esos fortines, vi esa vista, llegué a Castillo Negro y tener a este lado La Guaira, a este lado Caracas y al frente toda la cordillera de la costa, eso a mí me atrapó. Claro. Y te digo que me sigue atrapando y cada vez que llevo a turistas para ese lugar, siento fascinado como que yo también estoy llegando por primera vez. Y es ver todos esos cambios porque lo he visto con lluvia, lo he visto con tremendo sol, lo he visto nublado, con neblina que tú no puedes ver más allá, pero todo se disfruta y creo que la naturaleza se viste de gala en ese momento cuando uno la vaya a visitar y uno tiene que verla como ella quiera vestirse. A ver, ¿cuántas personas están dentro del recorrido como representantes, como guías turísticos, podríamos decir, ante un grupo que podría ser? ¿Y cuánto es el mínimo de personas que deberían asistir? Mira, nosotros hemos trabajado con grupos máximos permitidos fuera de pandemia, hasta 50 personas. Hemos trabajado y colocando una persona por cada 10. Aparte de los choferes son vaquianos de la zona. No contratamos operadores turísticos externos, sino que justamente para fomentar el desarrollo endógeno, el desarrollo local, contactamos personas que viven en el Camino de los Españoles, que viven en Galipán y son ellos los que nos hacen el servicio. No colocamos el servicio de alimentación en nuestro trabajo, pero sí llegamos a 2 o 3 puntos donde pueden comer. Por ejemplo, en los fortines vamos a los cultivos de Hoyo de la Cumbre, donde las personas pueden ver una gran cantidad de cultivos. Muy poca gente sabe de que muchos de esos cultivos que ellos se comen abajo en Caracas vienen también de aquí, del Ávila. Entonces queda fascinado verlos allí y que ahí hay una bodega que se llama la bodega de Juanita, que te prepara sándwiches, hamburguesas y ensaladas. Y ensaladas que yo digo que son las más frescas porque son de la tierra al plato. Directamente. Y la gente queda encantada. Otra cosa, la señora Oralis con sus helados tradicionales. La idea es siempre que haya vivencias, es decir, que haya una vivencia, un compartir. La señora Oralis vende sus helados, pero también nos cuenta la historia de su abuelo, que apoyaba a el padre Santiago Machado a los recorridos de la peregrinación de la Virgen de Lourdes, una peregrinación que ya tiene 135 años que está realizando y se realiza desde La Pastora hasta Maiquetía, cruzando el Ávila, justamente el Camino de los Españoles. Entonces, este señor durante una semana se perdía y su esposa lo permitía porque iba a estar al lado del cura organizando todo y después, durante el recorrido, él era el que cargaba la cruz. Durante todo el recorrido encontramos una imagen maravillosa del señor Aranguren y que también consiguiendo información, el señor Juan Aranguren fue dueño de las tierras de todo lo que era los fortines, porque llegó un momento que el Ministerio de Defensa, en la época de Guzmán Blanco, aquellas fortalezas coloniales que no estén en uso, habían que destruirlas. Es por eso que en Venezuela tenemos muchas ruinas, esas fortalezas coloniales, porque fueron destruidas por el mismo gobierno. Y las tierras fueron vendidas y la compró Juan Aranguren. Después el Ministerio de la Defensa se las vuelve a comprar, ya en los años 60, y se empieza a acondicionar para que sean los puntos turísticos que tenemos actualmente. Claro, parte de esa historia, que es lo más importante, como decía al principio, para saber en dónde estamos o a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Imagínate ahora
cuando tú subas a Galipán y te comas un sándwich de pernil, Ya tengo la ya historia. lo vas a disfrutar porque ya sabes de dónde viene. No es una locura, sino, wow, fue tradicional de acá. Claro, y de hecho, con lo que me acabas de comentar, con quien vaya, con la familia, lo que sea, bueno, ustedes saben que esto, y le vamos a explicar con tu cariño, si de seguro están viendo entre noticias ahorita, pero me encantaría también, antes de finalizar esta conversación tan amena, y sobre todo conocer de la historia de una forma tan suave, tan sutil, que incluso un pequeño puede disfrutar. Háblenos de Fundea, cómo es la fundación, cómo es el proceso y además de la historia de este ecoturismo y quiénes son, cómo son, quiénes forman parte Ok. y las personas que quieran participar también, pues. Vale. Fundea es la Fundación Historia, Ecoturismo y Ambiente. Nace hace 14 años justamente y en ese momento lo que hicimos fue plasmar allí 5 personas, nuestros amores y nuestras pasiones, la investigación de la historia, nuestro amor a la educación ambiental y al ecoturismo, al Ávila. Entonces empezamos a buscar maneras, porque siempre estábamos investigando hasta que nos dijeron, no, pero ¿por qué no creas una fundación para que lleguen los recursos y puedan seguir haciendo su trabajo? Y bueno, creamos la fundación, que para nosotros fue algo novedoso, no sabíamos nada pero entonces fue, o ha sido, y sigue siendo nuestra gran escuela, porque vamos aprendiendo cómo organizar, cómo administrar, cómo empezar a compartir con la gente. Antes, ponerme a hablar aquí en público, uy, qué pena, pero ahora justamente parte del trabajo me ha dado que tengo que prepararme para estar ante un público, porque la manera es difundir esos hechos pasados. Entonces, antes me dedicaba a rescatar vidas, ahora me dedico a rescatar historias. Por eso acá está con